Bienvenidos a mi canal de YouTube. Está sonando el mate que me estoy sirviendo. Esto que están viendo fue un dibujo que hice en un cuaderno de hoja cuadriculada, inspirándome en He-Man. Así que básicamente me lo imaginé, lo improvisé sobre esta hoja, recordando a He-Man y a Orko, por supuesto. En virome lo hice. Pasó el tiempo y decidí hacerlo a color, pintado en óleo. Ya que había trabajado de una manera bastante efectista y claroscurista, decidí, observando mi trabajo, decidí llevarlo a un mundo muy claroscurista, pero pictórico. Entonces lo pasé a una hoja preparada para óleo, que en realidad es una hoja entelada, y lo pasé con carbonilla. En esta instancia el video va a estar acelerado. Esto fue una transmisión en vivo en Instagram, en tiempo real. En este caso lo aceleré. Hay una siguiente instancia después de esta parte en la que paso el dibujo, en la cual el tiempo vuelve a ser tiempo real de desarrollo, ¿sí? En esta instancia el video está un poquito acelerado, ya que es la parte en la cual paso el dibujo y empiezo las primeras manchas. Ahí simplemente lo que estoy pensando es cómo la paleta me va a ayudar a construir esta estructura, ¿sí? Así que básicamente lo pasé en esta hoja. Todavía lo que se ve en pantalla es la hoja original y abajo está la hoja entelada. Lo del personaje, tanto el Orko como el He-Man, están trabajados en volumen, con efecto de contrastes, claro, oscuro. Ahí está pasado con la carbonilla. El dibujo pasado con carbonilla no me sirve si yo pinto encima, porque se me va a mover todo. Por eso estoy con un marcador en la mano, ya que lo que viene a continuación es que voy a remarcar cada una de esas líneas con el marcador antes de empezar a pintar. No es algo que yo haga en una pintura convencional, pero sí en el campo de las ilustraciones. Siempre voy a observar mi trabajo original antes de empezar a delinear, porque por más que repita la carbonilla, necesito respetar también los detalles y las características de ese dibujo original. Aún así, siempre va a estar presente, incluso cuando pinto el dibujo original, porque es en él el que me voy a basar. Voy a respetarlo lo más posible. Habrá cosas que modificaré en cuanto al desarrollo pictórico, pero la parte lineal vamos a tratar de sostenerla lo más posible. Bien, esto es importante saberlo. Yo en estos videos lo que pretendo también, y van a ver diferentes videos puestos en este canal, pretendo darle prioridad al oficio tradicional. Estamos en un momento donde se choca contra los supuestos beneficios de la inteligencia artificial, y esto para mí va en desmedro del oficio hecho con las propias manos. Así que en estos videos yo de alguna manera voy a hacer énfasis en el uso de las herramientas tradicionales y conceptos tradicionales a la hora de desarrollar cualquier tipo de imagen, sea un trabajo más plástico, sea una ilustración, sea una pintura de observación, con diferentes paletas, técnicas. Habrá días en los que entinte una ilustración, habrá días en los que simplemente haga un boceto o dibuje algo que esté observando. Lo importante de todo esto es que este canal va a tener una función que es la de mostrar eh, el hacer. Y hablaré de algunas cosas mientras hago. Al mismo tiempo,
mostraré diferentes facetas de mis conocimientos técnicos y de mis búsquedas también, por supuesto. No son clases estos videos, pero a algunos le pueden llegar a servir como puntapié o disparador. Pero no están pensados como clases. Yo voy a charlar mientras pinto, pero no necesariamente voy a explicar los conceptos que hay atrás de mis criterios a la hora de pintar. Puedo contar algunas cosas, puedo explicar algunas pequeñas cuestiones superficiales, pero esto no es bajo ningún punto de vista una clase, ya que como yo soy docente, las clases para mí conllevan no solo una demostración, sino procesos más paulatinos de comprensión de algunos conceptos. Y sobre todo lo que llevan son prácticas. Entonces, esto, si sirve como disparador, bienvenido sea. Si sirve para preguntarse algunas cuestiones, también. Para pensar otras, perfecto. Mientras tanto, mostraré cómo trabajo yo, que ya tengo más de 24 años o 25 años dedicándome a esto, y por ende algunas cositas aprendí. En este momento, como se ve, sigo delineando esta figura. Recordemos que esto es una ilustración. Si yo estuviera observando un paisaje o una naturaleza muerta, no estaría haciendo esto. Esto es una ilustración. Y encima es una ilustración que está hecha de una manera paródica. Básicamente yo cuando hago estas cosas me río y disfruto de hacer algo en lo cual exagero. Por ejemplo, le hice unos brazos hiper exagerados al He-Man, como si hubiera ido al gimnasio toda la semana. Y eso me causa gracia y me hace pensar y recordar grandes ilustradores que han estado presentes en mi camino, en mi recorrido cuando era adolescente, cuando veía historietas, libros, etc. Así que dentro de ese mundo de grandes ilustradores, por supuesto está Frazetta, por supuesto está Bisley, Jeffrey Jones, si no me equivoco el nombre, y después hay millones más, por supuesto, del ámbito. En este caso mencioné algunos que están relacionados con el campo de lo que sería la fantasía heroica, ¿no? He-Man pertenece bastante a ese mundo de fantasía heroica. Es un guerrero en un mundo que combina, atemporal, de alguna manera combina aspectos tecnológicos con medievales, ¿sí? En la fantasía heroica de alguna manera están esas combinaciones. Por eso se ven en grandes ilustraciones de Frazetta, por ejemplo, esas mezclas entre mundos medievales y tecnología. Así que bueno, He-Man tiene algo que ver con eso. Por eso cuando menciono a estos artistas, menciono algunos en particular que han dedicado bastante obra al aspecto de fantasía heroica, ¿no? En este momento estoy tomando un mate. Ahí estoy avanzando sobre la línea realizada con el marcador. Bien, ahí se va avanzando. Esta parte es importante porque si yo no dejo marcadas las líneas de un dibujo tan descriptivo, cuando vaya a pintar, en este caso voy a trabajar con óleo. El óleo te mueve lo que está abajo, si no lo trabajas con una línea de otro material. Por ejemplo, en este caso es una especie de tinta china, eh, que obviamente se adhiere y con el aceite no se va a andar moviendo tanto. Y tampoco es una tinta china convencional, es de un marcador, por ende es una tinta diferente. Pero quiero decir, al usar este tipo de tinta, puedo pasar por arriba con pintura y no se va a mover. Si hubiera usado lápiz, el lápiz es graso y la pintura al óleo lo mueve un poco. Y en un punto, si se mueve demasiado, pierdo el dibujo, voy a tener que estar peleándome contra el dibujo porque tengo que sostener la idea del trabajo original. Esa es la idea, ese es el objetivo. Se escucha el mate,
porque acá estamos con un matecito. Sigo avanzando entonces con el marcador y termino de resolver la parte lineal antes de empezar a pintar. Ahí ya falta menos. Bueno, en este punto ya tengo todo plantado linealmente. Siempre tengo de referencia al lado el dibujo original, por supuesto. Y ahora voy a arrancar con esta paleta que armé previamente, ¿sí? Esta paleta ya me da una serie de tonalidades que a mí me sirven para empezar el trabajo. Después voy a ver hacia dónde voy y cómo muta esa paleta en el recorrido. Pero en este primer video vamos a ver un trabajo hasta un punto hecho con esta paleta. Voy a prestar atención a los contrastes, a los volúmenes, a lo que yo planteé en la ilustración original. Voy a tratar de respetarlo. Por eso en las primeras manchas de alguna manera voy a tratar de sostener esa atmósfera, ese clima, esa luz que planteé originalmente. Bien, ahí entonces estamos avanzando las primeras manchas con tonos fríos en algunos sectores. Yo cuando trabajo estos personajes, una de las cosas que me voy proponiendo, primero es divertirme. O sea que si esto no me generara un momento de ocio, de alguna manera, dentro de lo que es mi oficio, no lo haría porque no tendría mucho sentido para mí. Pero como me divierto, me divierte usar los conocimientos adquiridos del mundo de la pintura para, por ejemplo, representar un personaje querido por mí en mi infancia. No es extraño, obviamente uno se entera que va a salir la película y te dan ganas de volver a visitar esos personajes, ¿no? Y esta vez yo lo que hice fue visitarlo desde mis recuerdos. Así que improvisé este He-Man en una hoja cualquiera. Y bueno, todo fue llevando a que decida inaugurar este canal con un He-Man pintado a mano, con el orco atrás. Como verán en esta primera mancha no se comprende demasiado qué es lo que sucede, pero de a poco empieza a aparecer. Yo oriento la pintura de a poco, yo no sé bien hacia dónde voy en este tipo de trabajos. No lo pensé de antemano, sí pensé la paleta, pero esa paleta no la pensé todavía claramente en cuanto a qué clima quiero lograr. Observo los volúmenes, presto mucha atención a cómo voy a trabajar y ya tomé algunas decisiones porque como quiero generar una exacerbación de los volúmenes, ya empiezo a oscurecer un poco el fondo alrededor de un sector del brazo porque nos vamos a apoyar, y yo me apoyo mucho, en los conceptos clásicos del volumen. Y esta ilustración va a ser bien claroscurista, con color, pero bien claroscurista. Entonces, va a ser en ese aspecto una cosa insoportable el volumen que va a tener ese brazo cuando termine la ilustración. Y una de las cosas que voy a priorizar mientras avanzo son las texturas también, de a poco. Pero sí que me interesa que al terminar este trabajo se diferencien las texturas también. Así que voy a dar bastante prioridad a eso. No es lo mismo la chapa, lo que sea de metal, lo que sea de tela. Bueno, vamos a ver si logramos en ese recorrido generar esas diferencias. Ahí estoy en una mancha inicial que, como siempre, a mí me permite ordenar la mirada general sobre el trabajo. Mientras pienso en el personaje, también pienso en qué clima va a terminar ordenando todo. Así que estos claros y oscuros, cálidos y fríos que estoy aplicando me van orientando el asunto de a poco, ¿sí? No hay que asustarse cuando la mancha tapa sectores. El que pinta sabe
que los límites se construyen, no hay que andar respetándolos todo el tiempo. Y en una ilustración, más que nada, yo siempre tengo ahí de referencia mi trabajo original, el cual lo voy a ir mirando y lo voy a ir respetando lo más posible. Obviamente estoy con óleo, así que... Pero fíjense que ya en esta mancha la línea que hice originalmente empezó a desaparecer. Ya no importa. Esa línea solamente tenía la función de ubicar las partes. Pero bueno, ahora empieza un baile en el cual, por ejemplo, casi a modo de entintado, hay una instancia que yo aprovecho mucho, que es el concepto del entintado. Si esto fuera blanco y negro y yo estuviera entintando, estaría haciendo esto mismo, pero con negro. Entonces, ¿qué pasa? Yo en una pintura ilustrativa como esta, me apoyo mucho en el criterio del entintado para poder colorear. ¿Sí? Cuando digo colorear, en realidad estoy bajando el precio, porque en este caso ya no es colorear, es pintar. Colorear de alguna manera sería ponerle un colorcito dentro de cada forma, pero en este caso pintar ya es otra historia, porque involucra otras cuestiones, como por ejemplo la textura, el volumen y otras tantas. Así que en esa búsqueda, por ejemplo, en este caso ya me estoy focalizando en la descripción de ese brazo todo recontra explotado de músculo, que fue la idea y lo que me causó gracia cuando lo empecé a dibujar. Exagerado al mango. Así que ahí arrancamos, ahí le damos con todo. Todavía en esta instancia ni siquiera estoy usando blanco. Así que los tonos están puros, pero con transparencias. Estoy poniendo un poco de tonalidades para generar diferencias. Siempre hay que entender que la pintura es una construcción que va por etapas. Muchas veces hay que poner abajo algo para lo que viene arriba. ¿Sí? De paso estoy dando algunos indicios. Yo pinto por experiencia, por observación y por haberle prestado atención a los clásicos también. Y cuando vos prestas atención, te enterás de algunas cosas. Después tenés que aplicarlas, después tenés que observar tu entorno. Así que yo, desde la observación, he aprendido muchísimo. Y en este caso lo aplico, mis pequeños criterios, los voy aplicando a modo lúdico. Insisto, este dibujo lo hago para divertirme y la paso bien haciéndolo. Por eso decidí transmitirlo. En este punto sigo enriqueciendo ese brazo explotado y la cosa va llegando a un punto en el cual después tendré que tocar otros sectores, claramente. Y ahí ya empiezo a meterme en otro brazo, siempre sabiendo que estoy en una instancia anterior. Estos personajes y estos universos que en aquellos años de los inicios de los 80 estaban presentes, a mí siempre me han cautivado. Yo tenía 4 o 5 años cuando los veía, así que, o 6, por ahí andaba, digamos, así que forman parte de mi imaginario, de mis juegos cuando era chico. Así que con ese criterio siempre revisitarlos me genera entusiasmo, me dan ganas, me divierte y me río también de cómo estaban hechos, de cómo estaban pensados. Ahora estoy focalizado en lograr el mayor efecto de volumen en esta composición. Así que esta pintura ilustrativa sobre nuestro aclamado He-Man va a terminar siendo una cosa explotada de volumen. De a poco se va construyendo. Y ahí voy, hacia allá voy. Vamos avanzando. Estoy incorporando también algunas tonalidades reforzando contrastes básicamente, porque en esa búsqueda de este volumen exacerbado hay que estar todo el tiempo de un extremo al otro, desde la luz hacia la oscuridad. Pero lo que no hay que perder de vista es que hay una totalidad, y yo en este caso, como es una ilustración, trabajo sectores individuales.
Vamos a seguir con el color sobre esta ilustración. Evidentemente Instagram no graba o no me graba el video en vivo, así que no hay problema. Después será compilado todo en un videito que será subido a YouTube. En este caso sigo con la segunda instancia de color. En realidad es parte de la primera instancia todavía de color sobre la ilustración del famoso He-Man. Este lo hice en virome, en una hoja común de cuaderno cuadriculada, un día que estaba con ganas de jugar un poquito con la virome, y hice una especie de parodia un poquito grotesca de nuestro amigo He-Man y Orko, y decidí que podía ser interesante hacer esta versión a color. Entonces lo pasé a esta hoja y ahora lo que vamos a ver justamente es hacia dónde va encaminado esto. Es un trabajo que va a ser bien claroscurista, como ya se va viendo. Por lo pronto estoy todavía ordenando los valores generales, porque el objetivo de esto también es entender el clima. Ahí me faltó algo de dibujo, bien. ¿Qué clima va a ser predominante, ¿no? El clima en cuanto al color. Así que lo primero que estoy haciendo tiene mucho que ver o tiene más que ver con ordenar la idea general, y eso lleva un tiempo, en el cual uno va pensando, va reflexionando, va guiando el asunto hacia un lugar. A ver, uno puede ya tomar de antemano la decisión del clima, por supuesto, que quiere generar, y en este caso yo no tomé la decisión todavía. En este caso estoy jugando, estoy tomándolo con mucha más liviandad. Si fuera un asunto profesional, debería haber hecho algún boceto previo de color para hacerme la idea concreta de qué tipo de clima me gustaría representar. Tengo una idea, pero en este caso me lo tomo de manera mucho más lúdica. Voy jugando, voy viendo, voy probando, ¿sí? Incluso voy equivocándome y cambiando de idea. Este He-Man es un He-Man medio grotesco, medio exagerado, ¿sí? Del original tiene poco. Yo en este caso lo improvisé recordándolo. Yo al principio, en la primera parte de este video, mejor dicho, del vivo anterior que hice hace un rato, comenté justamente que bueno, yo soy parte de los de la generación que veía He-Man cuando era chico, ¿no? Yo tenía 5 años cuando lo veía, 6. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, pasa que el recuerdo está muy ligado a estos personajes, está muy ligado a muchos factores, ¿no? En algún momento tendré que hacer, por supuesto, a los Thundercats, que también eran dibujos animados que me fascinaban en aquellos años. Pero volviendo a esto, tienen varios aspectos. Uno es el aspecto visual que uno recuerda, ¿sí? A mí me entusiasmaba, era la hora de la merienda, para mí era llegar acá en Bariloche. Yo nací en Bariloche y llegar a mi casa de la escuela, tomarme un chocolate con leche, poner la tele, el único canal, creo que había 2 canales o uno, y en ese horario había dibujos, porque en ese mismo canal pasaba todo. Pasaban dibujos animados a la tarde y después pasaban programas más para grandes, noticieros, qué sé yo. Bueno, entonces está distribuido así el tema, en un solo canal creo que era.
Eh, y entonces, claro, a la tarde a la hora de los dibujos animados. Y He-Man era, bueno, era un momento muy divertido, porque, a ver, entendamos lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de lo importante de crear historias, ¿no? Más allá de la búsqueda comercial que todas estas cosas tienen. Porque He-Man, por lo que me enteré después, cosa que yo no sabía, fue creado casi por intervención de la misma empresa que fabricaba los juguetes. De alguna manera, es un dibujo animado que fue creado para vender juguetes, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando vos ves en profundidad, digamos, eso también, crearon, sí, con una función meramente comercial, pero a la hora de decidir eh, qué contar, trataron de pensar aventuras y mundos mágicos y cosas que realmente pudieran entusiasmar a un niño y niña. Eh, entonces, claro, en este caso combinaron mundos, es una fantasía heroica con tintes de ciencia ficción, este, con una combinación casi de ópera, space opera, ¿no? Tiene un poquito de todo. Eh, Porque aparte, bueno, tiene esta onda de lo medieval, tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? Crearon ese mundo y que realmente yo cuando era chico no veía la hora de ver los capítulos. Era un mundo fascinante. No tenía nada que ver con la realidad cotidiana. eh, Personajes mágicos, guerreros, bueno, de todo. Y obviamente tenía su bajada de línea moral, que es muy, hoy, vista hoy en día es muy graciosa. Este, son, este, son las reflexiones que hacía He-Man cuando terminaban los capítulos. Eran reflexiones muy graciosas. Pero siempre eran buenas. O sea, eran reflexiones o consejos de buena onda, ¿se entiende? O sea, buena gente, ¿no? Eh, y quieras o no, ese tipo de cosas que son graciosas y que realmente a veces son bajada de línea, este, que no se condicen con la realidad, pero la intención era medio, viste, seamos buenos entre nosotros, ¿no? O sea, seamos buenos con el otro, viste, es como esta cosa del mensaje bueno. Y en un punto, bueno, un niño de 6 años mirando eso, después lo veía a He-Man que le decía, este, tené piedad, ¿viste? Era una cosa medio religiosa casi el mensaje, ten piedad por los humildes, no sé, faltaba decir eso, ¿no? Pero quiero decir, en un punto, cuando producían estas historias, si te pones a reflexionar y estás en torno a la edad que tengo yo, bueno, en realidad, en definitiva, eran cosas positivas. Sí, también, además de esa cuestión del mensaje y toda la historia, realmente generaban un mundo muy, muy, muy fantasioso y muy divertido para ver. Eh, Así que bueno, no es extraño que después pasan los años y si uno se dedica a estas cosas, eh, te dan ganas de hacer tu propia versión. Obviamente si te gusta el campo ilustrativo, ¿no? Si te gusta la ilustración, si te gusta eh, trabajar por ese lado, la parte visual, ¿no? La historieta. Eh, yo no llegué a leer las historietas que se hicieron alguna cosa he leído, pero muy poquito, de He-Man. O sea, me perdí todo lo que se contó después de He-Man, ¿no? Después de la animación. Pero quiero decir, si a uno le gusta esto y ya después tiene una edad y pasó muchos años de recorrido, de aprendizaje, bueno, se torna muy, muy divertido hacer la propia interpretación, quizás, como estoy haciendo yo, en tono paródico o quizás en tono más serio, de los personajes y las cosas que a uno le gustaban. Así que
por eso cada tanto me ven subir cosas relacionadas al consumo cultural de aquellos años 80, inicio de los 80, que no es extraño también, han dado de comer mucho los años 80 para estos años, así que este, no es extraño que, bueno, ahora justamente va a aparecer la película del famoso He-Man, hay que ver qué sale, ya lo estamos comentando antes. Este, pero a mí ni siquiera me interesa tanto la película, yo me quedo bastante más con el recuerdo de mi infancia y cómo estos personajes me entusiasmaba la tarde y después obviamente eso terminaba en juego, ¿no? Porque uno veía el dibujo animado que además duraba, no sé, menos de media hora el capítulo, no sé cuánto duraba, pero calculo que 20 minutos. Y uno veía un capítulo al día, no veía dos, ni tres, ni 10, un capítulo al día, a menos que hubiera un especial o algo así, pero en general que yo me acuerdo, no, era un solo capítulo. Por ahí alguna repetición en otro horario, pero no me acuerdo. En los 80 digo 85, 86, 87, por ahí. Es cuando yo lo veía, ¿no? 80, sí. No sé si antes lo vería y lo recordaría, no lo sé. Bueno, más o menos por ahí. Eh, pero quiero decir, uno veía un solo capítulo de 20 minutos y eso te despertaba una idea en la cabeza que después repercutía en los juegos que uno hacía, en los inventos, en los dibujos, obviamente, si a uno le gustaba dibujar de chico, dibujaba también lo que podía, pero además inventaba juegos que muchas veces están relacionados con estos personajes. Así que eran disparadores realmente. Cuando las cosas están bien hechas, y eso es lo que tiene. Vos lo ves hoy en día, es ridículo cómo se mueve el personaje, todo es muy gracioso. Era humorístico, aparte, ni siquiera era muy humorístico. Pero realmente estaba hecho de tal manera que yo pienso que realmente eso tiene un valor único, que es que estas cosas generaban interés en un niño o niña, tanto que después te despertaba ideas para jugar. Y, o sea que hay producciones audiovisuales de aquellos años, bueno, actualmente también habrá, por supuesto, pero que realmente estaban concebidas de tal manera de que dejaban un proceso posterior, ya existía un proceso posterior después de verlo, no se cerraba ahí. Vos como infancia de aquellos años, seguías maquinando en tu cabeza. Entonces realmente están desde ese punto de vista bien pensadas las cosas. Incluso en algo como esto, que realmente cuando vos indagás en la historia real, hay documentales, que si te gusta el tema, lo recomiendo, que te muestran el trasfondo de esto, y vas a ver que hay un trasfondo puramente comercial, había que vender muñecos, fin. Este, claro, pero vendían muñecos, pero no se cagaban en la gente, en el contenido, digamos, no era basura. Había una búsqueda interesante. Entonces, bueno, ese tipo de cosas uno las rescata y después está la parte estética que al adquirir un conocimiento a lo largo de la vida, uno decide aplicar muchas veces a modo lúdico ese conocimiento en este tipo de cosas, ¿no? Yo en mi caso lo disfruto, me divierto. El fin, no sé qué fin tiene, puede ser el objetivo puede ser que alguna vez venda alguna ilustración de estas, pero realmente las hago por gusto personal, ¿sí? En general, cuando hago un encargo, hago otro tipo de cosas, pero siempre están este tipo de posibilidades. Por ahora, dentro de lo que estoy haciendo, como se ve, estoy trabajando por partes, por sectores. Básicamente, muy focalizado en lograr volúmenes. Todavía no apliqué tonos con blanco porque todavía quiero jugar con lo más la mayor posibilidad que me dé la transparencia y también la materia sin uso de blanco. No quiero que se me agrise todo de golpe. Así que
estoy administrándolo todo lo que puedo. ¿Sí? Esto hace que el trabajo se lea mucho más bajo, más oscuro que lo que va a terminar siendo. Va a tener mayor contraste. Incluso este trabajo va a ser asquerosamente voluminoso, porque voy a ir hacia ahí, voy a ir hacia la exageración, y en eso obviamente cuando pienso en eso, pienso en Beasley, que si no lo conocen vayan a verlo, es un ilustrador norteamericano excelente, que ha hecho grandes cosas, y que también se basaba y se apoyaba mucho en otros ilustradores más clásicos y muy grosos como Frazetta, ¿no? Por supuesto. Frazetta es otro nivel. Frazetta es un nivel al que es más difícil llegar desde mi punto de vista, porque realmente para hacer Frazetta, para hacer un laburo al estilo Frazetta, en un punto hay que ser bastante barroco en la manera de trabajar, entender el concepto barroco, y por otro lado tener un nivel de realización, de naturalismo a la hora de realizar personajes, que bueno, no es cosa fácil, ¿no? No es cosa fácil, más en un campo ilustrativo. Frazetta utilizaba muchas fotos de referencia para hacer sus personajes. Mismo se utilizaba a él mismo también, porque pasa esto, que es muy gracioso. Frazetta hacía, si no conocen a Frazetta, vayan volando, si les interesa el dibujo, por supuesto, de la pintura, vayan volando a ver la obra de Frazetta, un ilustrador norteamericano de fantasía heroica principalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? El tipo hacía deportes, hacía fierro, no sé qué más hacía. La cuestión es que tenía lomo musculoso. Entonces aprovechaba eso también para posarse, sacarse fotos, ¿no? Para después realizar las ilustraciones. Las ilustraciones que después iban a ir a tapas de revistas o libros, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero eran ilustraciones pintadas a mano, sobre tela muchas veces, y no sé, en este caso si era óleo, creo que sí, creo que trabajaba con óleo, pero probablemente también con acrílico. La cuestión es que son laburos hechos a mano, en un gran formato, no sé si eran por lo menos de 50 centímetros, de 70 centímetros de grande. Algunas pinturas las he visto por foto, digamos, pero la cuestión es que todo eso después iba impreso en revistas de pequeño formato o en tapas de libros, pero el laburo original tenía su tamaño interesante, pintado a mano, toda la historia. La cuestión es que él se usaba a sí mismo de referencia. Entonces, claro, ahí al usarse de referencia, la figura que trabajaba eran muy naturalistas, ¿no? Bueno, ese era un gran artista, que realmente el otro día lo charlábamos con otro amigo ilustrador y dibujante, y realmente son esos tipos a los que hay que volver siempre. Jeffrey Jones, Frazetta, hay que volver siempre a mirarlos, porque son como los artistas clásicos, pero estos son más contemporáneos, obviamente. Pero siempre hay que volver, porque te muestran, te dan otro panorama de cómo se trabajaba antes de lo digital, ¿no? Lo digital está muy bien, realmente se han logrado cosas muy buenas, pero bueno, como dije al principio de estos videos, en la primera transmisión, hace un rato, yo acá estoy plantando bandera, por eso empiezo a publicar estos videos del hacer tradicional, ¿sí? Y voy a hacer cosas ilustrativas, cosas más plásticas, voy a hacer bocetos. Pero yo acá estoy plantando bandera acerca de, bueno, lo que creo que se viene, que tiene que ver con un mundo lleno de imágenes representadas con inteligencia artificial. Y en mi caso voy a estar justamente, voy a morir con las botas puestas en el uso de las técnicas tradicionales. Y seré aquel neandertal que quede con una carbonilla en la mano, todavía gritando al cielo que hay que dibujar con las manos.
y hay que ensuciarse. A pesar de que todo el mundo sea un gran cementerio de pantallas, ¿no? Pero bueno, esto es un poco empezar a plantar esa bandera, por eso voy a empezar a publicar estos videos que están en tiempo real. Voy a pintar cosas, voy a dibujar cosas, voy a bocetar ideas, voy a hacer trabajos con tinta, voy a hacer trabajos en lápiz, en carbonilla, y charlaré y diré algunas cosas, y todo esto irá publicado en un canal que armé, que va a ser exclusivamente para eso, y que incluso este proceso entero va a estar grabado y editado, obviamente, para que se vea un poco más rápido. Va a estar subido a ese canal, así que apenas lo tenga lo difundiré. Esto que están viendo ahora en este momento es un primer experimento. Incluso no estoy pudiendo leerlo, si alguno comenta algo o lo que sea, no lo puedo leer porque el sistema por el cual filmo no me deja ver el celular, lo tengo arriba de la pintura, así que no puedo dialogar con el que está observando. Pero después me organizaré para ver si logro tener esa opción también. Así que por lo pronto aquel que entre se va a encontrar con un proceso pictórico en tiempo real y para mí es suficiente. Yo estoy en un punto cansado de que se vean las cosas en tiempos que no son. Por más que igualmente cuando yo suba esto a YouTube voy a tener que acelerar el video. Quizás trate de dejar algún segmento en tiempo real, porque el problema es que se empieza a tergiversar la idea del arte plástico, de lo ilustrativo, cómo se consideran los tiempos del hacer. Todo aquel que haga esto sabe que las cosas llevan tiempo. Entonces, el problema es que a veces las redes empiezan a tergiversar eso y se empieza a generar una sensación que básicamente es la de un tiempo irreal en la realización de las cosas. Ese tiempo irreal hace que no se tenga noción de que la construcción de una obra plástica, esto no es una obra plástica, obviamente esto es una ilustración muy simple conceptualmente, pero quiero decir, la construcción de una obra plástica en general no es solo el hecho en sí de cómo está hecho. Hay un factor que está presente que es el tiempo, ¿sí? Y eso no se le da nunca bola, hay un factor que es el tiempo. El tiempo hace al resultado estético y técnico. Así que en un punto, ya acá vamos a enfriarle un poco la hojita. A ver, está. En un punto, el hecho en sí del tiempo, el hecho en sí del tiempo que se tarda en realizar algo, es parte de ese resultado, no se puede obviar, ¿no? Por eso a mí no me preocupa que alguien entre 2 minutos, mire y se vaya. Porque bueno, en esos 2 minutos se está viendo tiempo real de cómo se construye un trabajo. Bueno, no, está mal decir cómo se construye, cómo lo construyo yo, con mi experiencia y mi camino, ¿sí? Cada uno después con su relativo, su experiencia personal tiene formas diferentes de construir. Y bueno, son válidas, por supuesto, hay líneas de pensamiento. Esto también es otra cosa que el que está lejano a esto se puede ir enterando, ¿no? Hay formas de pensar, pero también hay formas de hacer desde lo técnico, y eso está denominado por las diferentes escuelas que construyen el pensamiento plástico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay escuelas que coinciden entre sí en un montón de aspectos y utilizan palabras diferentes para decir lo mismo. Y hay escuelas que literalmente se oponen entre sí.
Cuando uno reconoce la escuela del otro, eh, no son muchas las escuelas, no es que son una escuela por persona, son escuelas y bueno, y después hay forma de concebir esas escuelas y esos conceptos. Eh, claro, entonces, ¿qué pasa? Uno después dice, bien, eh, esto lo voy a anular. Eh, Reconozco y entonces hay escuelas que tienen diálogo entre sí. O sea, cuando hablo de escuelas es dos personas que pintan y dibujan, que estudiaron en contextos diferentes o no estudiaron, o sí, pero bueno, siempre con bajada de línea o conceptos diferentes para abordar, pero llegan a conclusiones similares. ¿Sí? Cuando sucede eso, entonces tenés escuelas que aparentan partir de puntos diferentes, que incluso hasta usan terminología diferente para decir lo mismo, pero al final terminan hablando de lo mismo y de la misma manera. ¿Sí? Eso sucede y muchas veces cuando sucede eso, vos te encontrás con una satisfacción en el diálogo con una persona que tiene eh, otro concepto adquirido, o sea, mejor dicho, el mismo concepto adquirido de otra manera, ¿sí? Entonces cambian las formas de decir las cosas, cambia eh, algún que otro palabra, qué sé yo, pero al final estás hablando de lo mismo. Y podés llegar casi a conclusiones similares. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones son importantes. Después hay escuelas con las que no, con las que vos vas a hablar con una persona que estudió o siguió los lineamientos de otro tipo de conceptos y con la cual justamente te vas a encontrar con una traba porque no te vas a encontrar con los mismos criterios aplicados. Eh, no solo que los conceptos, no, empiezan a aparecer cosas peores. Se usan las mismas palabras para conceptos opuestos. Ahí ya empezás en un bardo. Este, bueno, ahí no hay mucha posibilidad de coincidencia. Se puede coincidir en otras cuestiones, pero digo, en lo técnico, conceptual, te empezás a chocar. Este, pero bueno, es así el mundo del oficio es así. Uno elige después qué escuela, qué línea de pensamiento sigue, cuál es la que más te satisface. Y después, por supuesto, la última palabra la tiene el trabajo que haces. Te vas a encontrar también con que personas que tienen un concepto totalmente opuesto y qué sé yo, y laburan súper bien, por lo menos eso hace que su concepto opuesto al tuyo tenga sostén, digamos, porque su laburo lo dice. En general las palabras en el campo de las artes están sostenidas por el hacer, ¿sí? El que habla y no hace, o el que habla y hace y en su hacer demuestra que no sabe, pierde valor su palabra también. Esto es un tema también, ¿eh? Hay gente que habla mucho y parece que tiene todo claro y no sabe nada. Entonces es preferible el que no habla tanto, pero hace, o el que habla y se equivoca, pero hace. ¿Sí? Puede equivocarse en los conceptos cuando habla, pero sin embargo aplicar conceptos desde la observación bien aplicados. Por eso todo termina, ¿en qué termina? Bueno, todo termina en que si hacemos lo que decimos vamos a tener mayor argumento y ahí empieza este, un diálogo también muy favorable, muy interesante. Estos son pensamientos míos, por supuesto, ¿no? No digo, no pido que todo el mundo coincida con mis pensamientos, pero sí que creo que la cosa va por ahí, no es todo lo mismo, no todas las líneas de pensamiento van por el mismo camino. Este, ahí está. Estoy acomodando algunos valores, todavía desde el campo de las transparencias, ¿eh? Todavía desde el campo de las transparencias. Fundiendo sectores, también me interesa, como es un trabajo muy apuntado a lo claroscurista, estoy fundiendo muchas partes, conectándolas y haciendo que terminen siendo muy bajas. ¿Sí? Eh, Siempre cuando pinto, voy a hablar de mi persona puntualmente, lo que hago también es
no quiero llegar a conclusiones inmediatas, quiero poder dialogar con lo que estoy haciendo, quiero entender cuáles son los límites de lo que estoy haciendo. Y cuando hablo de límites, hablo por supuesto de contrastes, por ejemplo. Entonces, cuando hago estas cosas, me voy preguntando también hasta dónde voy a llegar, ¿no? El máximo contraste, dónde va a estar el sector que llame más la atención, bueno, etcétera. Bien, esto está a vivo. Bien. Eh, Voy comentando nuevamente porque como estamos en la época en la que el poder de atención dura 3 segundos, no viene mal repetir algunas cositas. Si alguno se sumó, porque hay gente que se suma y se va, o gente que se suma y se queda, lo que estoy haciendo es un experimento, así que no se sientan obligados a quedarse. Este experimento implica una primera transmisión en vivo para algo que voy a hacer de manera más rutinaria, una vez, en lo posible, una vez por semana o una vez cada 15 días, voy a evaluar eso. Y después esto será llevado directamente a un canal de YouTube especialmente para estas cosas. Y ahí después lo difundiré. Así que en este caso lo que estoy haciendo es colorear en base a esta ilustración que hice con virome y boludeando. O sea, estaba un día en el lugar donde estoy trabajando con mi obra, y había un tiempo muerto y me puse a dibujar a He-Man en un cuaderno de hojas cuadriculadas, con virome directo. Quedó esto, me divertí haciéndolo y después dije, ok, ¿qué pasa si al monstruo al musculoide lo hacemos pintado? Entonces en eso estamos. Estoy pintando de manera muy claroscurista, voy a ver hacia dónde lo llevo, pero la idea sí es sostener ese efecto de mucho volumen. Bien. Entonces, ahora sigo marcando. Le vamos a marcar estos abdominales violentos que tiene el famoso He-Man. Como a mí me interesa mucho eh, todas las aristas de las artes plásticas, en esencia yo entré a este mundo por la ilustración, después conecté con la historieta, eh, conecté mucho con la historieta nacional cuando empecé. Después empecé a conocer algunas cuestiones internacionales, pero inicialmente la historieta nacional es la que más me motivó. Este abdominal está perdido, muy bien. Pero ¿qué pasa? Desde la ilustración, luego entré en el campo más plástico, la pintura de observación, el dibujo de observación, eh, las composiciones. Así que mi camino me llevó por todos estos lados. Y hoy en día amo todos estos aspectos. Me encanta pintar, de observación, estudiar un paisaje, una naturaleza muerta. Me encanta. Y también disfruto mucho de hacer ilustraciones, de hacer parodias ilustrativas como esta. Y en este caso, de jugar a ver cómo podría quedar pictórico este trabajo, pensando en los viejos ilustradores, ¿sí? Que yo veía cuando era chico también. Así que este es el caminito que estamos haciendo ahora para jugar un poquito. Ya lo tenemos ahí más voluminoso. Estoy evaluando esa cruz, se la vamos a dejar para el final, calculo yo. Y también voy a evaluar si esto lo hago todo de metal, que calculo que sí.
calculo que sí. Y una de las cosas que voy a tratar de generar, como es un trabajo bien claroscurista, quiero lograr mucha diferenciación de texturas. ¿Sí? Todavía está en una fase de mancha, pero voy a ver si logro generar un poquito eso. Lo que pasa que no va a ser hoy, claramente, porque esto es un trabajo que va a llevar por lo menos un par de sesiones. Quizás el domingo próximo retomo y lo sigo. Ahora voy a seguir un rato. Bien. Lamento no poder hablar todavía con quien se sume, pero eso es más que nada un tema técnico que todavía tengo que resolver. Para ver el chat no lo veo. Y tampoco creo que haya más de una persona mirando, así que no importa. Esto tendrá un objetivo posterior, que es que quede grabado. Lo que es probable que no quede grabado es esta transmisión. Sí quedará el video en general, pero esta transmisión me parece que no queda grabada y no sé cómo se graba. Bien. Vamos a empezar a incorporar. Voy a meter un tono al bicho de atrás, al orco. El famoso orco. Más que nada porque necesito separar el brazo para ya entrarme en empezar a elaborar un poco el volumen de esta hipertrofia muscular que tiene Adam, famoso He-Man. Más adelante, cuando termine de entender mejor los mecanismos, lo que voy a hacer es lo siguiente: la transmisión en vivo va a ser a través de mi canal de YouTube directamente. Voy a avisar por acá, por Instagram y por otros medios, y allí transmitiré en vivo. Y sí será transmisión larga, porque si quiero hacer un trabajo como esto, bueno, 2 horas de mínimas será, y eso significará que habrá gente que mire por fragmentos de 5 minutos, y habrá gente que lo deje de fondo y habrá gente que ni se entere. Pero no importa, estas cosas duran. Lo importante es que el objetivo tiene que ver con empezar a difundir el hacer, ¿sí? El hacer a mano. Después ahí en la transmisión en vivo de YouTube voy a ver si logro, ahí sí, ver el chat y poder hablar con quien se sume. Aunque haya 2 personas, poder hablar con esas 2 personas. Y a poco ir sumando un poquito de gente para tener charlas en vivo mientras se hacen estas cosas. Bueno, yo acá simplemente estoy dando un tono al vestuario de este muñecote. Más que nada porque quiero identificarlo ahí y separarlo del brazo y toda esta historia. No va a ser así ni en pedo. Esto también acá lo vamos a dar. Del famoso orco, que no sé si va a estar o no en la película. Que ya, como dije en la primera transmisión, yo no le tengo fe a esa película. Pero la veré pirateadísima. Como todas las últimas películas que estoy viendo, que realmente, menos mal que las vi pirateadas y no en el cine, pues son todas una cagada. Salvo un par que vi que me gustaron, pero después realmente hace rato que no hay películas que estén buenas. Bien, voy a oscurecer un cacho más ese fondo para poder jugar mejor con el contraste ahí. Esto que estoy usando para pintar es óleo. Pensé en usar acrílico, pero realmente, como iba a tardar un montón, y realmente el acrílico lo voy a usar en en algún otro trabajo ilustrativo, pero no de esta manera. Lo voy a usar más desde las transparencias, que a mí me gusta más por ahí el acrílico. Así que, como acá quería tomármelo con tranquilidad,
voy a trabajar con óleo. Trabajo con óleo porque es la pintura que elijo. Siempre, siempre que puedo, siempre. Y lo mejor del mundo. Y el acrílico para mí es el hermano bobo del, del óleo. No, mentira. El acrílico tiene cosas muy buenas y saca resultados muy interesantes también si se lo sabe manejar. Pero bueno, uno en el camino va eligiendo, ¿no? Y yo hasta realmente, si tengo que elegir entre los dos, voy por el óleo. Lo que pasa es que el acrílico tiene la practicidad, ¿no? Esto lo vamos a dar por acá. Después lo acomodamos el dibujo. Necesito matar ahí eso. El acrílico, claro, al poder diluirlo con agua y eso, y la hoja no tiene que tener tanta preparación. Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Que realmente favorecen al acrílico. Podés casi en cualquier lado hacer una ilustración, qué sé yo. El óleo es otra historia. Al mismo tiempo, al aire libre, esto lo saben mis alumnos, bueno, el acrílico te puede volver la vida imposible. En cambio, el óleo es el gran aliado. Lo mismo si hace mucho calor, etcétera, ¿no? Porque el óleo se la rebanca. Esta mano no va, obviamente no va a ser así. Vamos a matarle un poco esto porque no la hice la mano. Mismo en el dibujo original ni siquiera está plantada. Va a quedar ahí indefinida por ahora, pero tengo que darle forma a esa mano. Lo que pasa es que necesitaba ver el brazo, ver el brazo todo inyectado en aceite que tiene el, el grosso, el capo de He-Man. Bien. Ahora vamos a ver si puedo. Sí, todavía tirarle ahí a un Ureli. Como esto que estoy haciendo no es una clase, no estoy explicando qué paleta uso, ni tampoco los conceptos de trasfondo que hay. ¿Sí? Estos videos no pretenden ser una clase, no voy a explicar absolutamente nada de los conceptos en su profundidad, porque como soy docente, considero que las cosas se explican en su debido contexto y por ende también en su tiempo correspondiente. Lo que hago es mostrar cómo trabajo yo. ¿Sí? Yo estoy mostrando cómo trabajo yo, eso sí. Pero mostrar cómo trabajo yo sin profundizar demasiado los conceptos, bueno, implica que hay grandes partes que no se van a terminar de entender. Por ejemplo, por qué estoy usando los colores que estoy usando y de qué manera. Pero bueno, algunos lo entenderán, otros simplemente observarán y contemplarán el proceso. No son cosas que se entiendan con una charla, ¿no? Por supuesto. Son cosas que se entienden asistiendo a un taller. ¿Sí? Porque acá lo que sí me van a escuchar decir es que esto se aprende. Estoy podrido del mensaje permanente y constante que escucho muchas veces, realmente, en el cual se sigue insistiendo en que esto son cualidades de las personas, cualidades únicas de algunas personas, dones, ¿sí? Bueno, yo soy de los que pelean contra esos conceptos. Cada vez que vos decís que un hecho, una realización artística o plástica o visual es producto de el don de una persona, automáticamente lo que inconscientemente estás diciendo es que si es un don, algunos tienen ese don y otros no lo tienen. Y se terminó la discusión. Y como yo soy docente, sé, con pruebas fehacientes,
de que en realidad la única diferencia entre alguien que dibuja bien y alguien que no sabe dibujar es el aprendizaje, no el don. No hay un don, no hay un aprendizaje. Y lo que sí hay, por supuesto, es interés. El interés no es el don, te tiene que interesar. Ahora, en la medida que te interesa, aprendes. Y puedes ser muy bueno en esto. No hace falta tener ese supuesto don milagroso que aparece en las palabras de algunas personas. Para lo cual, yo soy de aquellos que cuando escuchan eso, por dentro se enervan, porque ya estoy cansado de que la gente piense, no la gente, a ver, hay todo un sistema que obliga a pensar de esa manera, ¿sí? Mismo la televisión y todo. Esta idea del don, ¿viste? Y cuando hablas, incluso con grandes deportistas que son este, genios en lo que hacen, justamente esa palabra también es jodida, pero no es que son genios o son porque sí. O sea, cuando analizás el trasfondo, claro, lo mismo los músicos, el trasfondo es gente que se rompe el alma practicando, ensayando, insistiendo, entrenando. Bueno, esa es la diferencia. Entonces, ni don ni no don, es una cosa que te tiene que gustar y tienes que romperte el culo para aprenderla. No hay mucho más que eso. Un oficio. Uno de los que siempre hablaba de esa manera, también incluso de una manera bastante exagerada, porque minimizaba muchísimo el oficio, era Alberto Brecha, uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes artistas latinoamericanos. Bueno, trabajó en Argentina, nació en Uruguay, pero bueno, su obra, su gran trayectoria la hizo acá, así que para mí es como argentino, es de los grandes de acá. Pero bueno, claro, el tipo que decía, no, lo que hago yo es lo mismo, no tiene diferencia a lo que hace qué sé yo, un tipo que lleva bolsa en el puerto, es lo mismo. Claro, ¿por qué decía eso? No decía exactamente ese ejemplo, daba otro, no me acuerdo ahora, pero el ejemplo tenía que ver por ese lado. ¿Por qué decía eso? Porque él lo que decía es, en un punto, lo que yo entiendo, obviamente, dejemos de adular, ¿no? Al que sabe hacer las cosas, porque esto no deja de ser más que un oficio como el de un carpintero, o sea, que aprende a hacer las cosas y las hace bien, ¿sí? ¿Y por qué las hace bien? Porque tiene mucha experiencia. ¿Y cómo adquirir la experiencia? Y bueno, te rompiste el culo dibujando y pintando mucho tiempo. Entonces todo se reduce a eso, y ahí sacamos un poco eh, esa idea de magia, de que las cosas salen porque salen, de que miro al techo y me ilumino, de que ese tipo de boludeces, ya está. Cuando las cosas se enseñan como lo que son, vos te das cuenta, y lo sé también por experiencia, y mis compañeros docentes de diferentes épocas lo saben, que vos podés despertar justamente el interés por este tipo de cosas en diferentes momentos de las edades, de la vida de alguien. Yo he tenido alumnos jóvenes, chiquititos, gente grande, de diferentes edades, niños, y claro, y vos te das cuenta ahí que cada tanto te aparece nenes que son Velázquez en potencia, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre Velázquez y un niño de, qué sé yo he tenido, no sé, un alumnito de la Villa 1114 que tuve hace 15 años atrás, me acuerdo patentemente? ¿Cuál es la diferencia entre ese niño y Velázquez? En realidad ninguna, porque ese niño era un Velázquez en potencia. Lo único que sí necesitaba ese niño para terminar siendo Velázquez y sobre todo, no solo terminar siendo, sino hasta poder pasarlo en su conocimiento, en su oficio, lo que necesitaba ese niño era un contexto que le permita profundizar en ese placer que él tenía por dibujar y por observar el mundo que lo rodeaba, ¿sí? La práctica, el entrenamiento y todo lo que conlleva la enseñanza y el aprendizaje era lo que le iba a dar el contexto necesario también para, en un punto, ser Velázquez. Sí, después, Velázquez digo como un ejemplo, ¿no? Pero
si la vida no lo lleva por ese lado, en el sentido de que el contexto, la familia, el país, etcétera, no le permite transitar un gran camino del estudio, y bueno, claramente por más potencia que sea, por más niño con potencialidad, no va a ser Velázquez. Entonces ahí te das cuenta que no es que tenía un don, lo que tenía era un, una facilidad, si se quiere, para la observación y un disfrute también de eso que hacía, que inevitablemente lo iba a llevar por ese camino. Eh, pero claro, solo no puede, necesita un entorno, un contexto. Así que muchas veces ahí están esas dudas, esas cuestiones que a veces se generan y que a veces se transforma todo en una misma papa en la cual este dibuja bien porque tiene talento. No, este dibuja bien o no por un montón de factores. El talento se construye también, ¿eh? Se construye. Y siempre yo doy el mismo ejemplo. En los músicos se suele decir que tal persona tiene oído, oído absoluto, ¿no? Bueno, en el dibujante eso se replica también. Ahora, la pregunta es, ¿el que tiene oído absoluto inevitablemente va a ser un gran músico? No necesariamente. Ahora, si al que tiene oído absoluto, que es una cuestión física, ¿sí? No intelectual, física, a ese le sumas conocimiento, es probable que ese tenga un camino bastante más rápido que otros que no tienen oído absoluto. Pero aquellos que no tienen oído absoluto probablemente puedan hacer grandes caminos y ser grandes artistas también. En el campo del dibujo lo mismo. Puede ser un tipo con un nivel de observación, tipo Mina, un nivel de observación increíble que hace que cada vez que dibujes tengas un nivel de sutileza y de cercanía a la realidad, digamos, lo que estás observando, y de comprensión de lo visual, impresionante, y que si vos a eso le agregas conocimiento, producto del estudio, en talleres, en lo que vos quieras, en facultad, lo que vos quieras, bueno, seguramente aprenderás mucho más rápido probablemente que otros porque tenés una facilidad física, está muy ligada a la observación. Pero al lado tuyo va a haber alguien que no tiene ese ojo tan avispado, pero lo entrena, y resulta que lo entrena tanto que en un punto hace el mismo recorrido y puede avanzar tanto o más que esa persona. Así que ahí te das cuenta que no es tan importante si tenés esa facilidad física, en este caso relacionada a la observación, ¿no? Está presente, por supuesto, y si tenés interés, te va a multiplicar, te va a acelerar rápidamente los procesos. Eso es una realidad. Bien. Pero hay que entender que muchas veces hay discursos que lo que hacen es alejar a las personas de la posibilidad de, ¿no? Y eso es lo que yo combato muchas veces. Ahora vuelvo a He-Man y dejo de decir estas cosas. Y ya estoy por empezar a meterle un poco de blanco al asunto este. El bicharraco este, ya generé una zona muy claroscurista, muy de contrastes bastante fusionados entre sí. Estoy apoyándome obviamente en lo que observo en el dibujo, ¿no? De esto que observo también voy a tomar decisiones, no todo va a quedar como lo observo. A veces acá incluso voy a empezar a intervenir, ya interviene el fondo, que el dibujo no lo tiene, y acá va a haber un fondo que acompañe la situación. Lo que incluso voy a tener que definir qué hago acá abajo. Probablemente invente alguna cuestión, puedo tirar alguna línea acá como algo como que haya algo acá adelante, porque bueno, no, en el boceto original obviamente no le hice las gambas. No tenía pensado hacer una ilustración, esto se me ocurrió después, ahí estaba boludeando, entonces lo hice sin el sector inferior del cuerpo, así que por ahí me parece que vamos a meter alguna cuestión acá, como que después veré qué, ¿no? Que por ahí son ruinas, por ahí son piedras,
algo así como, ¿no? Como que pasó algo. Eh, pero ahí vamos a ver para dónde sigue esta cuestión. Sí, lo que me hincha las pelotas es esto, este sector inferior que no es nada, no hay nada y todavía no. Los calzones, básicamente, el cinturón, vamos a dejarlo bajo y después veré en cómo lo resuelvo. Pero claramente voy a tener que mandarle el. Creo que tenía un cinturón. Uy, ya me olvidé cómo era el vestuario. Bueno, vamos a meterle un cinturón. Eh, sí, tenía un cinturón con el. Sí, ya sé, que ahora me estoy acordando. Bueno, tiki, esto lo matamos ahí. Como para. Voy a fundir un poquito todo este sector. Esta hoja me vino preparada. Esto estoy usando una hoja de buena calidad. Es un papel entelado, pero me vino un poquito patinosa, ¿eh? Me vino un poquito demasiado patinosa. No debería patinar tanto. Eh, Así que vamos a matarle un poco estos contrastes, pero está, está rara la hoja. Vamos a ver cuando seque un poquito. También estuve usando mucho medium, pero no es tanto por medium, pero debería absorber un cachito más. Bueno, ahí lo fundí, después lo voy a ver cómo lo resuelvo. A ver, bien. Otra cosa es que Instagram me dice que los guarda en archivo y en archivo no hay nada. Así que estos vivos parece que no se guardan. Bueno, no importa. Como dije al principio, todo este proceso va a quedar grabado y guardado y subido a un video, a un canal de YouTube. Probablemente sin toda esta charla, ese es otro tema, y quizás lo haga de manera acelerada. Bien. Entonces, ahora tengo esta secuencia. La estrella esta la estoy dejando así, no va a quedar así, por supuesto. Nada va a quedar así en realidad. Porque esto creo que lo voy a laburar después de manera independiente. Ahora voy a volver un poco al brazo este todo deforme, de tanto músculo, de tanta papota que se dio. Eh, Bien, ahora sí voy a empezar a usar un poco de tonos con blanco. Tonos con blanco un poquito, como para empezar a grisar algunas cuestiones. Voy a probar un poquito acá. A ver, porque ahí está. Bueno, acá lo que se va a ver de a poco es la lentitud con la que uno trabaja en la vida real. ¿Sí? Yo trabajo despacio, porque voy viendo también qué es lo que sucede con los tonos. Y de paso veo, bien, voy a tener que ir frenando esta transmisión porque se me agota el espacio. Estamos. Bien, no voy a poder seguir, o sí, voy a ver si puedo seguir. Denme un segundito, vamos a ver. Bien, ¿esto dónde está?
Ahora vamos a seguir pintando. En este momento no está pasando absolutamente nada porque tengo que acomodar una cosa en la compu. Bien. Esto lo borro a la mierda. A ver ahí. Bueno, ahí voy a seguir. Perdón por esta interrupción, pero era necesario. Bien. Hacemos esto y listo. Ahora seguimos acá. Tiki. Bien, ahora sí seguimos un ratito más. Lo que estoy haciendo en este caso es darle un poco de color con blanco, ya para empezar a construir las tonalidades que va a tener y también los niveles de luz máximos. Por ahora muy tranqui, muy de a poco. Así que como decía antes, los procesos que estoy haciendo muestran un poquito también la realidad de los tiempos de trabajo, ¿no? Que son así, uno va viendo, va construyendo, vamos enriqueciendo el trabajo. También hay que ver qué es lo que uno disfruta cuando hace este tipo de cosas, ¿no? Pintar y dibujar conllevan un disfrute. Si ese disfrute no está, bueno, se transforma en un trabajo de oficina, cosa que no está mal cuando es un trabajo. A mí me pasa, yo tengo cuestiones que hago que son propias de alguna manera de oficio sin tanto disfrute. Y hay otras que las hago para yo también disfrutar de mi oficio, ¿eh? Y ahí es donde uno va con otros tiempos, mucho más calmo. Por eso ahora, por ejemplo, estoy haciendo manchas muy cortitas porque estoy viendo si voy con cálidos, con fríos, si voy con una combinación de ambos. En este caso, quiero, quiero que la piel de este personaje eh, tenga varios tonos. Bueno, acá siempre va a aparecer el tema el famoso color piel. Alguno que haya sido alumno mío lo sabe esas charlas que hemos tenido. Sabe de qué se trata. Pero bueno, para este videito en vivo lo que puedo decirles es que las pieles no tienen un color. Vamos a formular de otra manera, hay tonos que están presentes en las diferentes pieles, varios de ellos. Y lo que uno va a tratar de construir cuando piensa en la piel de una persona, primero, si estoy observando, por supuesto, me baso en la observación.
En este caso estoy inventando, así que es otra historia. Si me baso en observación, tendré que tratar de entender cómo esa piel tiene diferentes tonalidades en diferentes sectores. Las tonalidades pueden variar muchísimo. Y por supuesto, cuando observo otra persona diferente, tengo que observar los tonos de su piel. Y ahí me voy a encontrar con nuevas o diferentes tonalidades. Así que de por sí, entender que no se puede concebir todo de la misma manera, pues somos seres individuales con nuestras características, es importante. Ahora, si estás inventando, como en este caso estoy inventando, bueno, obviamente uso mi conocimiento adquirido. He pintado muchas personas en vivo y en directo. Sé bastante de color y entonces acá me doy el lujo de jugar, ¿sí? Sí tengo en claro que no quiero que la piel de nuestro He-Man sea una piel repetitiva, ¿sí? Quiero que tenga variaciones cromáticas. Quiero que sea rica. ¿Y eso saben de dónde lo tomo? Bueno, de los mismos lugares de donde los grandes artistas toman las cosas, del mundo clásico, del mundo, eh, bueno, no tan clásico, postimpresionismo, digamos, ¿no? Eh, Porque acá hay una combinación entre mundo barroco y algunos conceptos pequeñitos del postimpresionismo que van a aparecer acá, pero que igualmente van a estar liquidados por el volumen barroco que va a tener. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese juego de transparencias y de variaciones cromáticas, ¿qué hago? Y bueno, yo construyo la piel de mi personaje de una manera cercana a cosas que he visto en pieles. Y como es un juego, y esto no es una foto de He-Man porque no existe, también me doy el lujo de ir para cualquier lado y después volver. ¿Sí? Por eso ahí ven cómo esa piel del brazo, de este brazo, que ya de por sí no es un brazo naturalista, es un brazo de forma, ni siquiera es de un brazo de alguien musculoso, es una cosa deforme, porque es una ilustración bien exagerada. Así que ahí también hay una realidad, ¿no? No es que estoy apoyándome en una realidad, estoy apoyándome en una exageración. Hay brazos que son así, o peores inclusive, pero como este no está apoyado en la realidad, tiene múltiples errores anatómicos que no me importan, porque no estoy buscando naturalismo. ¿Está bien? No los justifico, sino que simplemente los hago adrede, los hago a propósito. Si quisiera ser un He-Man naturalista, tendría que hacerlo de otra manera. Probablemente ahí tendría que observar mi propio brazo, que es casi un poco más grande que este. No, mentira. Eh, Tendría que observar un brazo musculoso para verlo y aprovechar bien sus características. Bueno, ahí empieza entonces a aparecer la famosa piel de He-Man. Con sus pequeñas sutilezas. ¿Eh? Entonces se nota bien ahí la diferencia. Todavía vamos a seguir profundizando los oscuros también. A ver, con algunos fríos. Unos violetitas se van a mandar acá. Me fue el carajo. A ver ahí. Sí, ahí podría ser una especie de contraluz. Acá hay una división muscular totalmente improvisada, porque no me acuerdo bien ahí. No,
pero más o menos. De esto de la exageración muscular me gusta mucho hacerlo porque me gustaba mucho Bisley. Eh, entonces, por más que nunca hice un trabajo como Bisley, pero sí que me gustaba mucho. Entonces, cuando hago una exageración, pienso en sus trabajos. Bisley es un ilustrador norteamericano muy bueno, muy exagerado, eh, que ha hecho, bueno, ha tenido su época gloriosa. Y además que hace un cómic para adultos, digamos, ¿no? Bastante para adultos. Tiene cosas de lobo, si no me equivoco. Tiene cosas de, bueno, una historieta espectacular de BC Warriors, creo que era de él. Este, pero después personajes así muy grotescos y muy exagerados y bueno, ese tipo de cuestiones que están buenas. Ahí entonces vamos construyendo la masa muscular. La masa muscular. No sé a esta altura si habrá alguien viendo esto, pero bueno, el que acaba de entrar, el que no sepa qué es esto, bueno, estoy coloreando un He-Man que surge de esta ilustración inicial, que la hice en Virome. Así que ahí decidí, después de hacerla así en Virome, decidí pasarla en otra hoja y hacerla en óleo para jugar un poquito. Así que decidí también transmitir esto a modo de experimento, mostrar un poco el proceso más tradicional y cómo yo encaro las cuestiones. Acá apareció un músculo en el medio que no sabemos de dónde salió. Vamos a ver si le damos un cálido también. A ver. Acá. Y como esto va a ir hacia un proceso cada vez más voluminoso. Tengo que acomodarle el hombro ahí. Va a terminar siendo un brazo exagerado, más de lo que ya se ve, mucho más. Bien, ahora lo que necesito es acomodarle este contraste acá, que está muy. Esto es lo lindo del óleo que te deja fundir. Si estás haciendo un trabajo claroscurista es una gloria. Bien, entonces, y acá también. Esto en cambio vamos a darle un toque de. Porque está demasiado bajo. El músculo inventado este. Así que ahí vamos. Hacia allá vamos. Bien.
Entonces seguimos un poquito más con este Brazolari. Va a pasar algo acá, que es que la tarde se va, el sol se va. Yo estoy con luz natural en este momento trabajando. Como es una... yo en general cuando pinto con óleo, pinto con luz natural. Eso lo decidí hace varios años atrás. Después de luchar incansablemente contra la luz artificial, decidí que se terminó. Así que cada vez que pinto, y si quiero poner mucho color o, viste, jugar sutilezas, luz natural. Acá en breve se me va a ir por la hora del día. Así que apenas detecte que ya no puedo pintar más, hasta ahí llegará el video. Y quizás la semana que viene suba la siguiente parte, hasta ir avanzándolo y terminándolo. Quizás no tan larga como esta, o sí, en realidad sí, lleva un montón de tiempo esto. Lleva mucho tiempo. Ahora estoy, por ejemplo, reforzando los oscuros de este objeto como para separar el brazo. No sé quién, si se conectó alguien, no. Ahí está. A ver quién aparece. Bueno, no logro ver quiénes están. Veo que está Germancito, amigo querido. Eh, pero no veo los chats y si es que hay algún comentario porque el sistema que tengo para hacer esto por ahora no me permite ver bien claramente quién está conectado. Como el día de hoy es medio experimental, ya le iré encontrando la vuelta para hacerlo, para poder dialogar. Sobre todo también voy a avisar el próximo vivo que haga para que haya algunas personas más que tengan ganas de compartir este momento y se sumen y ya sepan a qué hora lo hago. Bueno, ahí tenemos entonces el coso este. Ahí se me fundió un poquito, se me aplanó el brazo, así que voy a volver a bajar en valor un poquito esa parte. Vamos a ver primero con cuál tono, con este. Y ahí ya empieza el famoso He-Man a tener volumen en su brazo. Bien. Estos videos, por supuesto, no pretendo que sean entretenidos. Simplemente los hago para, como dije al principio, plantar bandera con respecto al oficio en un mundo que claramente se está yendo al tacho. Aparece la inteligencia artificial, aparecen las cuestiones que de alguna manera denigran el hacer tradicional. Así que yo me voy a poner de este lado, sosteniendo estas cuestiones, aunque termine solo, eh, blandiendo una carbonilla en mi mano y gritando como loco. No importa. Eh, como perro malo. Así será. Así será. Pero bueno, cuando sobrevenga este gran cementerio de pantallas hacia el que nos dirigimos, bien, más tarde o más temprano habrá que volver a las bases. Y es ahí donde los que nos dedicamos a dibujar, a pintar, los que escriben, los que tocan música real, eh, los que piensan en lo artístico desde lo cultural, desde lo propio, ¿sí? Porque eh, los conceptos que aplicamos eh, están apoyados en nuestra propia cultura,
formada por múltiples cosas, este, por cosas propias y foráneas también, por supuesto, como es este He-Man. Pero bueno, ya en esas circunstancias donde el apocalipsis sobrevenga y tengamos miles de personas inútiles, que no tengan motricidad fina, bueno, ahí estaremos para recordar que alguna vez se usaban las manos para algo, que no sea tocar una pantalla. Le voy a dar un poco de luz a este bíceps violento. Estoy viendo si va a ser más cálida. Tiki, tiki, tiki. A ver ahí. Puede ser esta. Puede ser, puede ser. Ahí está, sale, querido. Llego a ver solamente algunos de los que me figuran porque literalmente esto lo tengo agarrado de un brazo de celular, ¿no? Pero quiero decir, me tapa la parte de las personas que están conectadas, no lo veo. O sea, no veo lo que ve la pantalla, básicamente no veo nada. Sé que está filmando bien porque lo ordené al principio, pero bueno. Ahí vamos, de a poco armando el monstruo voluminoso. ¿Cuánto fierro hiciste? Antes de ir a pelear contra Skeletor. Bueno, claramente, si aparece He-Man, en algún momento voy a tener que hacerlo Skeletor, ¿sí? Y por supuesto los Thundercats. No tiene nada que ver con este universo, pero los Thundercats sí tienen que ver con esa merienda que yo hacía cuando era niño y que me veía, me clavaba un He-Man y me clavaba unos Thundercats mientras tomaba el chocolate caliente aquí en Bariloche. Así que eso, como era así en mi vida, también será representado pictóricamente. Tendré que hacer un Leonó y alguno de los personajes, un Munra probablemente tenga que hacer, y por supuesto de este mundo de He-Man, un Skeletor y algún otro Manatams tenía ganas de hacer. También alguna de las muchachas, los personajes femeninos que aparecen, que aparecían en He-Man, muy sexys. Y eso también, vamos a ir viendo. De a poquito haremos algunas cuestiones. Cuando publique esto, en este canal de YouTube en el que voy a publicar todo, no solamente habrá He-Manes y Leonóes, habrá también días en los cuales haré un estudio de observación mientras charlo, haré un boceto, probaré algunas técnicas, haré entintado, ¿sí? Y etcétera. No siempre voy a hacer lo mismo, no siempre voy a pintar. Incluso en algunas veces haré color, pero no con óleo, sino con acrílico, por ejemplo. Y, o sea, haré lo que sería lo que yo llamo colorear, que acá ya estoy pasando, ya es un poco más que colorear, porque acá ya no es que estoy poniéndole un colorcito adentro, estoy pintando, ya es un concepto más pictórico. Así que, bien. Ahí le estoy poniendo, incluso construyendo este brazo más venoso. Mucho más venoso. Importante la base que hice antes porque, bueno, esa base me sirve de guía y juega con los tonos que estoy poniendo arriba. Así que, por más que en
en estos vivos no estoy explicando pintura, algunas cositas se cuelan, ¿eh? Algunas cositas se cuelan. Sí, estoy mostrando cómo trabajo yo y hablo de cosas. Ya cuando logre interactuar con el chat, ahí va a ser más rico el asunto. Yo sé que ahora es un embole increíble para mucha gente. Y por eso se quedan 2 segundos y se van. Así que no hay problema, no se sientan con culpa de entrar, ver esto y volar. No pasa absolutamente nada. Eh, el que entra, mira y se va, está de bienvenido también, porque esto lo hago como un juego, como algo muy liviano. Solo que la pintura no la estoy diciendo de manera liviana, la estoy haciendo con ganas de hacerla bien, digamos, de hacer un lindo laburo que me guste y que quede interesante. ¿Eh? Por eso lo voy haciendo despacito, tranquilo. Eh, bien. Ese brazo se va encaminando, ¿eh? Ya se va encaminando. Vamos a hacerlo más voluminoso todavía, ¿te parece? A ver. Mucho más voluminoso. Lo que pasa es que... A ver. Hay momentos en los que no puedo hablar, obviamente, cuando pinto, porque la pincelada, cuando es muy específica, está atada a la respiración. Así que si uno está medio agitado porque está hablando, hay cosas que no las puede hacer, tiene que esperar a terminar la pincelada. Y además que soy un hombre mayor. Así que ese es el otro aspecto. Un señor mayor. Que ya estoy hinchado a las pelotas. No sé de qué, pero solo quería decirlo. Bien. Voy a hacerle un cacho de... No. Ahí ya. Y encima, bueno, ya ahora estoy notando que se me está yendo la luz. Bastante. Así que, bien. Ahí me fue la mierda. Pero bueno, no importa. A ver. No, lo bueno es que acá se ven también los problemas, los errores, ¿no? Esa manchita blanca que me quedó ahí no va. A ver. Bueno, me quedo callado porque tengo que lograr que la pincelada vaya por donde tiene que ir. Ven que ahí ya ese brazo está que explota, le falta más todavía, puede tener más todavía. Más volumen. Más volumen, la concha de tu madre. Vamos a poner más volumen. En realidad, tengo que... Hay veces cuando uno está pintando tiene que tomar algunas decisiones, como por ejemplo, si va a seguir o no en ese momento, en esa circunstancia, por múltiples factores. Por ejemplo, la luz. ¿Sí? Si yo me meto a resolver algunos sectores ahora y la luz no me va a permitir avanzar, puedo estar cometiendo un error eh, porque hay procesos que hay que completarlos. Por más que uno haga diferentes sesiones, eh, de alguna manera yo sé que hay cosas que las tengo que
llevar a un punto antes de abandonarlas, ¿sí? Las tengo que llevar a un punto porque me garantizo que cuando retome la situación no tengo que reconstruir cosas basándome en un recuerdo, porque puede pasar una semana antes de que retome un laburo de estos, y para lo cual tengo que ir hacia el recuerdo de lo que tenía pretendido hacer, ¿no? De lo que pretendía hacer. Así que es un tema. Si le pifio, si después digo, no, esto lo iba a hacer de tal color y después me doy cuenta que yo había decidido otra cosa, puede pasar porque pintando puedes cambiar de idea. El tema es que hay ideas que no hay que cambiarlas porque son buenas ideas. Y a veces te puedes equivocar. Y te vas por otro lado y después te arrepentís. Bueno, me ha pasado. Así que, ¿qué pasa? Hay procesos que digo, bueno, no, vamos a terminarlos antes de que decida finalizar el directo. Acá estoy haciendo, esto sí es bien homenaje a Beasley, porque una de las cosas que hacía Beasley también, digo hace, ¿no? Es meter encastres entre musculaturas totalmente pictóricas, ¿no? O sea, se apoya mucho en la realidad, pero porque sabía anatomía, pero la exageraba tanto que generaba encastres de venas y músculos donde podía no haber, ¿no? Y eso hacía que sea todo más tosco, más exagerado. Este, y uno hace lo mismo. Yo acá juego, estoy viendo esta parte del brazo con sus estructuras, le estoy agregando volúmenes y texturas que lo hacen más brazo reventado, ¿no? Como reventado de músculos y una cosa así. Esa es la idea. Vamos a poner un contraluz ahí. Acá, por ejemplo, el contraluz siempre, en el mundo de los efectos de volumen, el contraluz como ese, eh, es un rebote, en realidad no es contraluz, es un rebote de luz que termina de ayudar a leer el volumen de eso que estás haciendo. Entonces, ese pequeña sutileza que también lo voy a repetir en el hombro, porque el hombro tiene tanto volumen, este hombro, que es una pelota. Va a recibir también por acá, fue la mierda, a ver. Va a recibir unos rebotes de luz que le hacen ahí un efecto de la zamputa. Tanta frula le metió que quedó trabado a morir. Bueno, este brazo, aunque no parezca, todavía puede ser más voluminoso. A un nivel muy zarpado. Esto todavía hay que resolverlo igual, le falta resolución a esto. Sí, esa parte le falta. Bien. Y acá podría ir con esto. Vamos a bajarlo con los verdes. Fíjate que retocar un sector. Acá obviamente al no haber definido, por ejemplo, una de las cosas que va a pasar cuando siga esta pintura es que tengo que definir qué pasa acá adelante, qué pasa atrás. Obviamente la pintura va a ser completa, de una punta a la otra del cuadro. Todavía no está definido porque justamente esto parte de un boceto, como saben, de esto,
No es un boceto, ya es un dibujo bastante desarrollado en virome, pero que no tenía el fin de ser llevado a una ilustración a color. Después lo miré, dije, la verdad que podría jugar con esto, porque me gustó cómo mandé los volúmenes, bien exagerados, me divertí, así que me quiero divertir pintándolo. Y en eso estamos. Bien. Y la luz se va, pero este brazo, mirá lo que es, ¿eh? Una bomba. Vamos a ver en qué termina esta historia. A ver si tengo, no sé si tendré por ahí 10 minutos más, pero ya no se va a ver un sorete. Voy a pegarle probar con una lucecita más potente. A ver. Acá estoy probando, ¿no? Estoy viendo qué pasa, ¿sí? Y como esto va a ir súper, súper, súper luminoso. Súper voluminoso. Le vamos a iluminar el tríceps de una manera que no puede más. Está cansado de hacer fuerza ya, para que se le marque el volumen. Ahí va. Obviamente esto repercute en el músculo inventado este. Y en el hombro este. El hombro en forma de pelota. Que también va a tener sus contrastes. Y alguna cuestión que remite por acá. Y por supuesto, acá. Y obviamente, ahí. Y por supuesto, le vamos a dar un cacho más. Ahí. Que no sé si está de más eso. Ahora vamos a ver. Y acá vamos a hacer un poco más exagerado. Bueno, ahora ya no veo nada. Ya es gusto por gusto, pero ya no veo una minchia. Un cazzo, non ci vedo un cazzo qua. Este hombro está facetadísimo, de manera imposible, obviamente. Bien. Ahí ya creció a morir. Después veremos si queda así o no. Por ahí le termino dando algunas tonalidades más. Pero hasta acá hemos llegado. A ver si logro ver quién está en este momento. Bueno, hay un par de personas, creo. 2 personas mirando, supongo yo. Bueno, gracias por haber asistido a este vivo. Ya habrá novedades de futuras realizaciones. Un saludo a todos. Lo que no sé es cómo apagar esto.